Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera conferencia del día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos, a la audiencia y a las instituciones científicas. Brevemente les comento, al finalizar la conferencia va a haber un espacio de preguntas y respuestas y posteriormente vamos a tener una breve encuesta en donde les vamos a consultar qué temas son de interés para futuras actividades de la TAN Hospitals. Así que les pedimos, si pueden completarlas, nos ayuda a elegir la agenda en función de sus intereses. También les comento que esta conferencia queda grabada y la van a poder revivir y compartir, si les gustó, con los profesionales desde nuestra plataforma. Creo que a partir del viernes, lunes, ya va a estar subida y la pueden ver. Una vez que la ven, también pueden obtener su certificado que está disponible a través de su perfil de usuarios en la página web. Bueno, también la empresa Merck, que nos auspicia para poder brindarles este contenido científico, les proporciona un formulario de contacto en donde va a estar en el chat de acá del grupo, en donde si alguno tiene alguna consulta puede contactarse a través de ese formulario de contacto. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a la Sociedad Chilena de Medicina de Laboratorio y a la doctora Donna Bernardo Fuentes en esta oportunidad, en la cual vamos a tratar un tema muy importante que viene, digamos, en línea con lo que hablamos hace un ratito en la conferencia anterior de procalcitonina, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de la resistencia antimicrobiana, una complicación a nivel salud que estamos teniendo a nivel mundial. Yo creo que es una de las pandemias medias ocultas junto con la diabetes. Y bueno, la doctora nos va a contar un poquito acerca de cuáles son las herramientas informáticas y de automatización del laboratorio que le dan apoyo, ¿no?, al uso le dan apoyo y permiten optimizar el uso de antibióticos. Así que muy bienvenida, Donna, un placer tenerla. Donna es médico jefe de laboratorio clínico en el Hospital de Niños Roberto del Río, de Santiago de Chile. Es médico del programa de optimización del uso de antimicrobianos de Hospital Roberto del Río. Es profesora agregado del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así que bueno, creo que estamos hablando con una persona que tiene mucha autoridad acerca del tema. Bienvenida, Donna, muchísimas gracias por participar a vos y por representar a la sociedad. Gracias, Marisa, por esa introducción. Muy agradecida por la invitación y también de poder representar a la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico en este LATAM Hospital. Voy a compartir mi presentación. Ok. Vamos a arrancar entonces con mi presentación. Perfecto. Ok, voy a hablarles del uso e importancia de las herramientas de información, tecnología y automatización en el laboratorio y cómo aportan a los programas de uso apropiado de antimicrobianos hospitalarios. Es un tema que por lo menos a mí me apasiona y creo que es un tema que es de tremenda relevancia. Hay que recordar que 2 millones de personas al año mueren por infecciones bacterianas multiresistentes y que para el 2050 hay un estudio bastante emblemático, un poco apocalíptico, pero yo creo que es una realidad que se viene, que indica que es una de las primeras causas de muerte al año 2050 van a ser las infecciones y las sepsis asociadas a microorganismos multiresistentes. También sabemos que desde el punto de vista de los antimicrobianos y el desarrollo de resistencia a estos, el desarrollo que tienen los microorganismos, la capacidad de evolucionar y generar resistencia es mucho más rápido que la capacidad que tenemos en el mundo clínico de producir y generar nuevas moléculas antimicrobianas. Por lo tanto, la protección desde estas y cómo podemos proteger estas moléculas desde el laboratorio es tremendamente relevante.
El laboratorio es una caja negra en general, desde el punto de vista clínico, muy pocos saben que no sean del laboratorio mismo, qué es lo que hacemos. En general entran muestras, salen resultados, pero es una caja maravillosa donde se realizan al año billones de exámenes. De hecho, en un estudio norteamericano se demuestra que 13 billones de exámenes se realizan en Norteamérica en esta caja negra y que por lo tanto son la acción del punto de vista de salud o acción sanitaria más relevante que se produce a nivel mundial. Desde esa perspectiva, entonces, lo que hacemos es relevante y vamos a dedicarnos a lo que corresponde a cómo se relaciona el laboratorio y los programas de optimización del uso antimicrobiano. Me voy a detener en tres puntos principalmente, en lo que es el diagnóstico microbiológico, en lo que es la oportunidad de resultados o el turnaround time y la automatización y la informatización. Cómo estos tres procesos en forma virtuosa entregan información oportuna para los que llamamos programas de optimización del uso antimicrobiano o PROA, que viene de la jerga española. Desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico, existe una máxima. Dice hacer el examen correcto para el paciente correcto en el momento correcto. Desde el punto de vista de los programas de optimización de antimicrobianos o PROA, la máxima es la interpretación correcta en el antimicrobiano correcto en el momento correcto. Y por lo tanto, estas dos cosas que nos parecen de repente un poco lejanas se relacionan. Y vamos a ver cómo se relacionan. El flujo de trabajo en el laboratorio clínico, lo que se refiere a microbiología, es algo que los que estamos en el laboratorio y los que somos gestores lo conocemos. Partimos con una muestra, la sembramos, tenemos cultivos positivos, que son los cultivos que en el fondo nos permiten llegar a una identificación bacteriana. Hoy por hoy tenemos tecnología incorporada como la espectrometría de masa, los estudios de susceptibilidad automatizados que nos permiten obtener concentración inhibitoria mínima. Desde esa perspectiva aportamos en tecnología a lo que es el PROA, pues una buena identificación a un microorganismo nos permite generar un tratamiento antimicrobiano adecuado. Por otra parte, también generamos antibiogramas y estos antibiogramas nos permiten, en el fondo, cambiar todas aquellas terapias empíricas en terapias etiológicas y, por lo tanto, disminuir el espectro antimicrobiano, evitando el daño colateral que produce el uso y abuso de estas moléculas que además lo que hacen es seleccionar flora resistente. Y este antibiograma nos permite además dar una terapia oportuna y adecuada y a su vez generar un pronóstico o un outcome, que es algo que vemos fuera del laboratorio, pero es que es tremendamente relevante. Y uno se pregunta, bueno, si hago uso racional de antimicrobiano, ¿voy a producir mayor mortalidad? ¿Voy a tener los mismos outcomes? Y la literatura nos dice que sí, efectivamente podemos aportar desde el laboratorio a generar outcomes que son adecuados. ¿Cómo se relacionan los PROA, que en inglés se llaman Antimicrobial Stewardship, con lo que aporta el laboratorio a este stewardship que se denomina Diagnostic Stewardship? El Diagnostic Stewardship es una palabra que es propiamente del laboratorio, cómo hacemos PROA dentro del laboratorio y que está acuñada de los últimos 10 años, a diferencia de Antimicrobial Stewardship que lleva más de 15 a 20 años en discusión y manteniéndose vigente como un tema relevante en lo que se refiere a la protección de los antimicrobianos. Y que es que básicamente el Diagnostic Stewardship o cómo aprobamos, cómo aportamos desde el PROA, parte en la orden, cómo hay una aproximación del clínico a un síndrome infeccioso y cómo podemos desde esa perspectiva tener un diagnóstico oportuno, tomar el test correcto y desde esa perspectiva cambiar una terapia empírica en una terapia etiológica. O sea, el Diagnostic Stewardship parte desde la orden, continúa con el diagnóstico microbiológico, continúa con el reporte de susceptibilidad y termina con una acción que es netamente médica, que es con el cambio de la prescripción del antimicrobiano. Los procesos relevantes que han venido a revolucionar el aporte del laboratorio en lo que son los PROA, uno de los grandes procesos es la incorporación de la espectrometría de masa. ¿Qué es lo que es? Rápidamente, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es pasar en el fondo del diagnóstico por baterías bioquímicas al diagnóstico proteómico. Y este equipo básicamente lo que nos permite es tener la identificación desde una colonia
en 2 minutos por cepa. Y desde esa perspectiva tenemos un diagnóstico rápido y acucioso. Ahora, este diagnóstico rápido y acucioso, si no está insertado en un workflow, en un flujo de trabajo que está informatizado y que permite que la información llegue al clínico para que tome una decisión, es palabra muerta. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estos procesos relevantes, la incorporación de tecnología, se tiene que dar en este flujo de trabajo informatizado y que a su vez los clínicos tienen que estar educados en estar esperando estos resultados rápidos. Desde esa perspectiva, tenemos bastante literatura que nos habla sobre la costo efectividad. Estos no son equipos baratos, estamos hablando de $150.000, que es lo que cuesta uno de estos equipos, aunque en muchos lugares las compras son en comodato. Pero desde esa perspectiva, si nosotros comparamos el standard of care sin uso de la espectrometría de masa versus el uso de la espectrometría de masa y el impacto que esto puede tener en una identificación, podemos ver en este estudio que el standard of care, que es lo que está en el laboratorio, que es lo que está en estas banditas azules, demora mucho más en lo que se refiere al time to identification, al tiempo a la identificación, versus un protocolo en el cual se usa MALDI o espectrometría de masa. Es tal la diferencia diametral en tiempo que en este estudio se demuestra que MALDI permite una identificación de 1.45 días antes en relación a un promedio del Standard of Care, con un P significativo. O sea, esto vino a revolucionar lo que es la identificación de microorganismos dentro del laboratorio. Y obviamente los más beneficiados son aquellos líquidos estériles, que son en el fondo los que nos pueden definir un pronóstico de vida en un paciente, por ejemplo, escéptico. Y uno dice, bueno, incorporar esta tecnología ya, sabemos, llegamos temprano, llegamos rápido al diagnóstico, pero cuesta más. ¿Cómo convenzo a mi jefe que tengo que incorporar este tipo de tecnología que va a aportar al PROA, que va a aportar al manejo de los pacientes y que en el fondo es costo efectivo? Y una de las cosas que es relevante, este mismo estudio demuestra que si uno suma todos los elementos que ocupa en la identificación de los diferentes microorganismos que podemos ver en esta lista, de lo que ocupa, por ejemplo, en un año, podemos ver que el Standard Protocol en este estudio salía casi $200.000 y lo que se gasta con esta tecnología de espectrometría de masa es prácticamente la mitad. Y con esto, en el fondo, podemos justificar la compra de un equipo en 2 años. Nosotros tuvimos esta experiencia, hicimos este mismo ejercicio de trabajo en un hospital público, pediátrico, con 200 camas, con prácticamente 50 camas de cuidado intensivo. Por lo tanto, tenemos una altísima complejidad en lo que se refiere al tipo de muestras y a las necesidades de nuestros pacientes. Pagamos el equipo en 4 años. Y ahora, claro, en el fondo, después de pasar de pagar una cantidad importante, que era aproximadamente eh, $10 por determinación, pagamos en el fondo por cada identificación menos de $1. Por lo tanto, es costo efectivo, es costo efectivo. Del punto de vista de la automatización, que es otro de los elementos que conversábamos y que íbamos a plantear en esta presentación, y efectivamente también es una de las cosas que uno dice, bueno, si automatizo más procesos, estos procesos van a permitir que yo llegue antes en el fondo a hacer un diagnóstico, van a generar un impacto fuera del laboratorio. Bueno, y efectivamente este es un estudio antiguo, pero no hay otro similar a este que demuestra que el uso de herramientas como Malditov, el uso de herramientas de automatización, de siembra, de cultivo, nos van a generar efectivamente llegar antes. Y lo que hace este estudio toma como modelo el hemocultivo. Y si nosotros vemos el tiempo al reporte, que es en el primer gráfico que tenemos a mano izquierda en la pantalla, tenemos este gráfico de cajitas donde el Standard of Care es pre-intervención, pre-automatización. Tenemos que el tiempo en todos los aislados y en gram positivos y gram negativos es mucho más alto el tiempo al reporte que cuando nosotros automatizamos e incorporamos equipos. Y cuando vemos cuál es el impacto, porque este es un impacto dentro del laboratorio que también se ve fuera del laboratorio, y cuando vamos y miramos cuál es el impacto fuera del laboratorio, podemos ver en este gráfico al medio cómo también tenemos un P significativo. O sea, efectivamente, la duración de la terapia empírica, que es esa terapia de amplio espectro que nos da este daño colateral de selección de microorganismos resistentes,
paciente, efectivamente nosotros bajamos en todos los microorganismos y gram positivo y en gram negativo el tiempo o duración de terapia empírica. Cuando vamos a mirar, bueno, estas intervenciones que realizamos, ¿generan mayor mortalidad? No, no generan mayor mortalidad. Entonces, desde esa perspectiva uno dice, bueno, esto es significativo, es importante. Otra de las herramientas que dentro del laboratorio ha significado mayor velocidad y un mayor impacto en la automatización de procesos y en la rapidez de los procesos es la incorporación de la biología molecular, sobre todo en los formatos point of care. Aquí arriba tenemos en esta línea del tiempo, en esta referencia, que el standard of care, que en realidad es la utilización de los medios convencionales con un cultivo convencional y con un antibiograma convencional, y cómo se han incorporado diferentes timings dentro de esta línea del manejo de muestras, en las cuales podemos hacer identificación de microorganismos directamente desde la sangre del paciente, por ejemplo, con sospecha de sepsis, o desde los hemocultivos positivos a través del mismísimo uso de la espectrometría de masa, o a través de los cultivos en el fondo precoces, que son después de la siembra a las 3 4 horas, cuando uno ve un pequeño césped, puede en el fondo desde ese hacer una identificación por biología molecular o hacer una identificación también por MALDI, y hoy por hoy también tenemos los diagnósticos de los mecanismos de resistencia también directamente desde Colonia a través de Point of Care y diagnóstico rápido. El diagnóstico sindrómico rápido hoy por hoy tiene como diferentes targets, y los tres targets que se han incorporado al uso clínico, inicialmente con una marca, pero hoy por hoy hay bastante más competencia con respecto a esto, son en virus respiratorios, en los paneles gastrointestinales y meningoencefalitis. También tenemos el diagnóstico de bacteremia, un poquito más adelante les voy a hablar sobre esto. Pero es importante reconocer que estos exámenes son caros, cuestan aproximadamente entre 80 y 100 dólares cada uno, y por lo tanto no es algo que uno pueda decir voy a ocuparlo en todo, sino que existe la necesidad de ocuparlo en settings bien definidos, con algoritmos bien utilizados, de manera que sean costo efectivos. Del punto de vista del tiempo, tenemos claridad que vamos a llegar antes. Estos paneles rápidos demoran aproximadamente 65 minutos, siendo la PCR convencional con una demora de 2 a 3 horas. Y cuando miramos, por ejemplo, el impacto que pudiera tener un point of care para hemocultivos, que en el fondo es lo que nos va a hacer diagnóstico de bacteremia y de sepsis, aquí es un estudio en el cual tenemos una intervención, tenemos el uso del panel sin, por ejemplo, el impacto de el panel más un PROA. Podemos ver cómo en el fondo solo el uso del panel nos permite una disminución del tiempo a el uso del antimicrobiano correcto. Y si nosotros agregamos el panel, o sea, el diagnóstico rápido, pero además la intervención fuera del laboratorio, que es el PROA, tenemos también un mayor impacto, incluso disminuye más en lo que es el tiempo al uso del antimicrobiano correcto. Y cuando también vemos la otra acción en la cual actúa el PROA, que es el tiempo a la descalación, podemos ver también cómo dramáticamente disminuye el tiempo de esta acción que es dentro del laboratorio, que es el uso de point of care para diagnóstico en bacteremia. Esta es una experiencia propia. Nosotros quisimos en el fondo ver cómo uno de estos paneles, que tiene una cabida bastante relevante en el mundo pediátrico, que es el panel meningoencefalitis, podría en el fondo ayudar al stewardship, al uso racional de antimicrobianos, y fuimos más allá. Quisimos ver en el fondo cómo podíamos, este costo que agregábamos en el laboratorio se traducía en un costo afuera, en un ahorro fuera del laboratorio, porque muchas veces, claro, el que toma la decisión de voy a hacer la inversión de comprar este test quiere decir, bueno, ¿y en qué me ahorro? Y obviamente no solamente estamos ahorrando antimicrobianos, estamos muchas veces ahorrando otras cosas como estadías. Y desde esa perspectiva pudimos demostrar en nuestro estudio, con un estudio pre y post intervencional, la intervención era el uso de FilmArray meningoencefalitis, vimos cómo en esta gráfica se ve bastante bien. El azul son los paneles, son los resultados negativos, los líquidos cefalorraquídeos que estaban negativos con el estándar of care que nosotros otorgábamos en nuestro hospital.
que era PCR convencional y cultivo, y cómo en el fondo mejoramos el diagnóstico, o sea, identificamos más microorganismos en todos los grupos etarios. Ustedes ven cómo las banditas celestes van bajando, y por lo tanto, desde el punto de vista de positividad, nosotros, aquí ustedes ven un p-value tremendamente significativo, tuvimos una amplia significancia, o sea, por lo tanto, desde el punto de vista diagnóstico sirve. Y cuando fuimos a mirar, bueno, en realidad sabemos que es bueno, había harta literatura que lo demostraba, pero efectivamente implica un ahorro, o sea, alguien toma una decisión con este test, implica un ahorro para la institución, y nos dimos cuenta que sí. Efectivamente, de hecho, las camas más caras de los hospitales, que son las camas de intensivo, tenían, básicamente, bajaban a un tercio. Nosotros también además miramos ambos periodos que estuvieran balanceados desde el punto de vista del diagnóstico, y que esto no pudiera ser un bias, pero claramente existe un ahorro en camas UCI, que son las camas más caras, y por lo tanto y aumentar el diagnóstico etiológico nos permitía mejorar y optimizar el uso de las camas en nuestra institución. Ahora, sobre la información y la integración de los sistemas, hay cosas relevantes que yo creo que del laboratorio hemos logrado reconocer mucho antes que en la parte clínica. Sabemos que el LIS del laboratorio tiene que estar integrado con los equipos, sabemos que el LIS del laboratorio tiene que estar integrado con un LIS de microbiología, y ojalá ambos elementos deberían estar integrados con el registro clínico electrónico. ¿Por qué? ¿Qué cosas son en el fondo las que nosotros podemos influir con esta integración, llegando antes con la información al clínico en lo que se refiere a los PROA, al uso racional de antimicrobianos? Ya lo vimos en la diapositiva anterior, de escalación. O sea, en el fondo, llegar luego con un antibiótico, con un antibiograma, nos permite que el clínico suspenda o cambie la prescripción del antimicrobiano a una con un espectro más acotado, que muchas veces también es mucho más barato. Y lo otro que nos permite en el fondo también es esta identificación precoz. ¿Qué pasa si el tratamiento que inicié no tenía el espectro para ese microorganismo, que es lo que llamamos back to drug, o sea, un microorganismo con la droga correcta? Además, esta identificación correcta y este antibiograma nos va a permitir encontrar decir en el fondo, mira, este antibiótico no le hace a este microorganismo, y por lo tanto cámbialo a la brevedad. Si esto lo asociamos además con alertas que lleguen a los clínicos y que les permitan ver que hay este mismatch, obviamente además vamos a llegar antes y ese pronóstico de ese paciente va a cambiar. Otro de los elementos que son importantes es identificar momentos en esta cadena de procesos en los cuales podemos desorientar al clínico con la información que entregamos. ¿Y a qué me refiero con eso? A la eterna discusión entre colonización versus infección. Porque muchas veces existen situaciones, y el mejor ejemplo es el urocultivo en pacientes asintomáticos, en el cual podemos tener un urocultivo positivo que no tiene significancia clínica, y que muchas veces los clínicos tratan el urocultivo y no al paciente. Por lo tanto, muchas veces aquellas notas, aquellas alarmas que le hagan al clínico levantar las antenas y decir, mira, en realidad no voy a tratar una colonización, que es el peor escenario que podemos hacer para la selección de microorganismos, también es algo en lo cual podemos aportar desde el laboratorio. El laboratorio además genera indicadores e información de la cual se nutren los programas de uso racional de antimicrobiano. En Chile, de hecho, existe una norma desde hace 2 años, la cual nos obliga a tener cierta información que, si no la tenemos informatizada, es mucho más difícil hacerla. ¿Y cuál es? Es la susceptibilidad acumulada. Nosotros, desde el punto de vista del laboratorio y según el volumen de exámenes que uno realiza, uno debería realizar este proceso 2 veces al año o una vez al año, y que es ver cada microorganismo de relevancia clínica, ver los focos más relevantes y ver la sensibilidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver la sensibilidad de las Escherichia coli, de los urocultivos de mi institución del 2022. Esto es algo que nosotros difundimos, o sea, permeamos a los clínicos, y además de esto se nutren nuestras guías clínicas, porque a partir de esta información es que nosotros definimos qué antimicrobianos vamos a utilizar en forma empírica.
Otra de las cosas que hacemos es graficar tendencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, mi hospital es un hospital donde tenemos una trayectoria de 20 años de programa de uso racional de antimicrobianos y aquí podemos ver cómo la resistencia a Escherichia coli en 10 años de trayectoria hemos logrado en el fondo cuidar las cefalosporinas de primera generación. Podemos ver cómo la amicacina que está en la línea celeste es un antimicrobiano tremendamente noble en este terreno y cómo en el fondo tenemos muy pocas cefalosporinas beta-lactamasas de espectro extendido, que es lo que podemos ver a través de, en el fondo, hacer una analogía con la resistencia a cefotaxima, que está en la línea verde, que podemos ver que es menos de un 10%, lo cual es un gran logro para nosotros. Otra de las cosas que nos indica el CDC a través, en el fondo, de orientarnos cuáles son los elementos relevantes que los hospitales deben llevar en sus antibióticos o antimicrobial stewardships o PROA. Y es que básicamente desde el laboratorio, los reportes o pensar en hacer reportes inteligentes, no solo el acumulado, sino que dirigir los reportes, los informes de cada paciente en forma adecuada, también apoyan al antimicrobial stewardship. Y el mejor ejemplo es esta palabra, que es la palabra nudging, que viene del mundo del marketing. Esto es algo que ustedes ven este artículo es del 2016, pero en general es algo que recién estamos conversando. Y en esto los sistemas informáticos son tremendamente relevantes. Cuando uno mira un antibiograma, y los invito a mirar sus antibiogramas, en general uno ve que los sistemas informáticos ordenan los antibióticos por abecedario. Pero lo que queremos con este fenómeno de nudging es llevar todos los elementos del marketing a nuestro informe. En el fondo, poner a nivel del ojo, a nivel, en el fondo, de la primera visión que tienen del informe, el antimicrobiano que yo quiero que use. Por lo tanto, uno lo que debería hacer es conocer su susceptibilidad, conocer sus guías clínicas y según el microorganismo, el foco, si es ambulatorio o es hospitalizado, ordenar los antimicrobianos en este informe como una estrategia de marketing, poniendo arriba el que yo quiero que usen, ¿ya? Desde esa perspectiva, esta palabra es algo que se ha incorporado al PROA y a los desafíos del laboratorio, hoy por hoy, cuando uno empieza a ver estrategias desde los diferentes ámbitos que aportan al PROA. ¿Y qué es lo que dicen estos nudges o en relación al informe? Ponga a nivel del ojo, o sea, arriba, el antimicrobiano que yo quiero que se utilice. También me dice, use el antimicrobiano también como otra estrategia. Si tiene un microorganismo, por ejemplo, que le apareció en forma relevante y usted sabe que en ese foco es un colonizante, oriente al doctor. Por ejemplo, cándida en vía respiratoria, recuento importante. Uno le puede poner abajo perfectamente y con confianza al clínico, descartar colonización o, ojo, interprete el contexto del cuadro clínico, posible colonización. También muchos lugares en el fondo donde existen pocos médicos que puedan tomar decisiones o en el cual exista un PROA en el cual el laboratorio tiene un rol relevante, uno también puede, en conjunto con el PROA, desde el informe, por ejemplo, decir, una bacteria por estafilococo se debe tratar, no complicada, se debe tratar tantos días. Entonces, desde esa perspectiva, si el clínico no tiene acceso a una interconsulta, va a tener ayuda desde el punto de vista del laboratorio. Y otra de las cosas que uno puede hacer también en estos footnotes es, por ejemplo, si uno tiene un microorganismo que aparece en un foco, si ese foco me indica que existe un problema atrás que es relevante, como por ejemplo la presencia de Staphylococcus aureus en un urocultivo en el cual nosotros sabemos que llegó ahí por vía bacteriana, no puede decirle, este microorganismo es predictor de una bacteriemia por Staphylococcus aureus, por lo tanto, ojo, hay una patología de base que no está en este foco, no está en el urocultivo, que es más relevante, mírela, búsquela. Y este estudio un poco demuestra lo que les estoy contando. Este es un estudio hecho sobre 100.000 urocultivos positivos, 48 laboratorios, ambulatorios, y se hizo una cosa muy interesante que es si el reporte selectivo
efectivamente influía en la decisión de los clínicos, que es algo que venimos viendo desde las diapositivas anteriores. Y lo que hicieron fue mirar si efectivamente el informe del antibiograma, cuando efectivamente estaba el antibiótico, influía en la decisión del clínico. ¿Y qué se dieron cuenta? Que los antibióticos que estaban en el antibiograma se prescribían 3 veces más que cuando no estaban. Por lo tanto, ¿influye el laboratorio desde esa perspectiva? Sí, efectivamente influye. Y esto es algo súper importante porque muchas veces no lo vemos. Por último, contarles que también hoy por hoy existen otras herramientas como son las aplicaciones móviles. Yo creo que este es el mundo en el cual tenemos que ir introduciéndonos en el laboratorio y hay literatura al respecto. Son de fácil acceso, son de respuesta rápida. Prácticamente todos tienen aplicaciones móviles y celulares desde casi la más tierna infancia hoy por hoy. Son prácticos. Y fíjense que en una encuesta del 2014 realizada por Hipócrates, una de las aplicaciones médicas más descargadas y bastante confiable encontró que 80% de los médicos usaban el dispositivo móvil en su flujo de trabajo profesional. También se ha demostrado que los dispositivos móviles mejoran la toma de decisiones clínicas y permiten a los profesionales de la salud ser más eficientes. O sea, no tienen que ir a la biblioteca, no tienen que ir a un computador estacionario, o sea, pueden al lado del paciente consultar y tomar decisiones. Y una de las cosas que también ha sido relevante en lo que se refiere a la prescripción de antimicrobianos es que uno puede tener publicadas las políticas del uso de antimicrobianos, las políticas de uso de los exámenes, cuándo debo pedir exámenes, para qué diagnóstico, y desde esa perspectiva transformar todos los elementos que tenemos en papel en algo que efectivamente sea consultado y no sea letra muerta. Ahora, también hay otros artículos que ver este tema con ojo, hay que ver con cuáles son confiables y cuáles no son confiables. Aquí aparece lo mismo que Twitter y las fake news. Existen más de 1.200 aplicaciones de salud descritas hasta el 2013. Yo creo que son muchas más hasta la fecha. Y un estudio demostró, por ejemplo, de esas 1.200 aplicaciones de salud, que solo 24 eran confiables. Entonces, desde esa perspectiva también tenemos que abrirnos a ver cuáles son las que vamos a utilizar en nuestras instituciones. Yo hice el ejercicio de inscribirme en Hipócrates. En Chile no se puede bajar la aplicación a través de Apple Store, pero aquí aparece una cosa muy importante. Fíjense aquí al medio. Busqué prostatitis aguda, que justamente me habían hecho una pregunta del mundo de los adultos a propósito de eso, y dije, bueno, veamos qué es lo que dice. Y si ustedes se fijan, al medio dice los primeros test que debo ordenar: uroanálisis, cultivo y cultivo de orina y hemocultivo. Entonces, además, tenemos esa acción que es de la prescripción o de la orden de examen. ¿Qué examen debo solicitar cuando estoy sospechando un síndrome o cuando estoy sospechando un diagnóstico? Y además, cuando uno abre el ítem First Test to Order, te dice qué es lo que tiene que tener el test para que el valor predictivo positivo sea bueno en ese diagnóstico. Entonces uno ve aquí como en un resumen, con un solo diagnóstico, en realidad uno tiene un muy, muy buen aporte, una muy buena aproximación desde una aplicación para el uso correcto del laboratorio. En conclusión, el laboratorio de microbiología debe integrarse en los programas de uso racional de antimicrobianos. Vemos hoy por hoy, nosotros en Chile organizamos el primer PROA Summit de Chile, y que es una actividad bastante inédita. Es justamente conversamos este tema de cómo los laboratorios tenemos el desafío de incorporarnos a estos programas. Tenemos por otro lado que las tecnologías de diagnóstico rápido tienen un gran potencial para disminuir los turnaround time, para llegar a tiempo con la terapia más adecuada. Y por lo tanto los microbiólogos y el laboratorio nos debemos en el fondo incluir en este flujo de trabajo. Y obviamente los equipos PROA son necesarios para guiar a los médicos en el uso también del laboratorio. O sea, desde esa perspectiva, no solamente el laboratorio debe promocionar el uso del laboratorio, el uso correcto, sino que también los PROA deben promocionar dentro de los clínicos el uso correcto del laboratorio.
Y el futuro, ¿dónde se vislumbra? El futuro se vislumbra con los profesionales de la salud insertados en los laboratorios, pero que sean profesionales que también tengan conocimiento de las herramientas tecnológicas. Hoy por hoy sabemos que tenemos herramientas como el Power BI, como la inteligencia artificial, existen también meta buscadores en el fondo que pueden sacar toda la información del laboratorio, cruzarlas con los diagnósticos y tener, por ejemplo, aproximaciones a lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal desde el punto de vista de la solicitud de exámenes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es el momento también de empoderar al laboratorio en lo que se refiere a las tecnologías de la información y a los profesionales que ahí laboran. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido un gusto tenerla. Invitamos bueno, a la gente que está en el chat si quiere hacer alguna consulta o pregunta. Pero bueno, en principio también de parte de Latam Hospitals agradecer la participación con su presentación. A ver, bueno, le hago una pregunta. Debido a la disminución de costos presentados, ¿el sistema sanitario de Chile implementa a nivel nacional esta integración tecnológica que comentaban? Sí, mira, en lo que se refiere, por ejemplo, al uso de espectrometría de masa, los hospitales públicos, te diría que los grandes hospitales de la región metropolitana y regiones, casi un 80% tiene incorporación de lo que es la tecnología de espectrometría de masa. O sea, yo creo que es algo que se incorporó en nuestro país y llegó para quedarse y además es una tecnología que yo creo que no se va a depreciar en el tiempo, por lo tanto yo creo que la inversión en esa tecnología es absolutamente costo efectiva. No solo por la literatura, es algo que hemos visto en Chile. Llegamos antes, llegamos mejor, efectivamente. ¿Ya? Pero yo creo que también tenemos que ir migrando en lo que es que los laboratorios de microbiología tienen que tener sus propios LIS. Este workflow tiene que estar en el LIS y este LIS se debe comunicar con el LIS del laboratorio y debe salir la información a través del LIS a los clínicos. ¿Por qué? Porque el papelito llega tarde. El informe en papel llega tarde, pero si tú ves la información en tiempo real, que es como lo hacemos en mi hospital los informes no salen prácticamente impresos. Los clínicos están durante todo el día actualizando, haciendo refresh en el intranet del hospital, mirando los resultados, porque saben que estamos sacando informes durante todo el tiempo y eso les permite tomar decisiones en tiempo real. Yo creo que hoy por hoy no se consigue un laboratorio clínico con papel, con libros. Hoy por hoy el laboratorio clínico tiene que estar informatizado, tiene que tener trazabilidad, tiene que tener resultados, que no solo sean rápidos para el resultado, sino que salgan al mundo clínico, al mundo de las decisiones clínicas rápidas. Excelente, excelente, súper clara la respuesta. También le preguntan, ¿qué criterio utilizan las unidades de cuidados intensivos para la suspensión de antibióticos? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque uno de los lugares donde es difícil hacer programa de uso racional de antimicrobianos son efectivamente las UCI. Pero cuando uno colabora con los intensivos, en realidad tiene, pues, ¿de escala? Sí, de escala. Los pacientes, si son vistos todos los días con el equipo de PROA, los pacientes que tienen patología infecciosa, donde se analizan los parámetros bioquímicos, donde se analizan los resultados bacteriológicos, donde se ven los informes, te permiten todos los días tomar decisiones. O sea, un trabajo en equipo te permite tomar decisiones de descalamiento, que hoy por hoy hay evidencia en UCI que dice desescalar no implica matar pacientes. Desescalar significa usar racionalmente el recurso, que es el antimicrobiano, y significa además darle el mejor outcome a ese paciente. Y no es solamente un outcome individual, sino que es un outcome epidemiológico para esa institución. Entonces, en realidad, si tú me dices la regla mágica no existe, la regla mágica es trabajar en equipo. Perfecto. Y una última pregunta que le queríamos consultar. ¿En el hospital utilizan el sistema de PCR FilmArray? ¿Qué opinión les merece o cubrió sus expectativas? Sí, mira, nosotros yo le mostré un estudio que hicimos nosotros. Nosotros estamos en este minuto incorporando el FilmArray meningoencefalitis. Lo vamos a utilizar, como es caro, yo les conté que es caro, pero logramos demostrar en nuestro estudio que veíamos un ahorro en días cama UCI. Nuestros directivos nos autorizaron el número de terminaciones que necesitábamos para el uso en los pacientes que tuvieran líquido cefalorraquídeo alterado menores de 6 meses.
También se han visto estudios en que si tú usas FilmArray, por ejemplo, el que es de hemocultivos, que además te permite la identificación de mecanismos de resistencia junto con la identificación de microorganismos de relevancia en sepsis bacteriana, también puedes tener un impacto clínico en el que disminuye el tiempo al antimicrobiano correcto, que muchas veces también es el de espectro más acotado. Esos dos te diría que, si tú me preguntas, son mis favoritos y en los cuales yo recomiendo no solamente la marca, porque hoy por hoy tenemos en el fondo también Qiagen, que se está incorporando en el mercado del point of care, de estos test múltiples. Son los que yo creo que uno tiene que, si tiene una institución de alta complejidad, debería tener. Tengo algunas dificultades todavía para ver el nicho en lo que se refiere al panel FINARRAY gastrointestinal, que yo creo que podría tener un terreno en lo que se refiere en pacientes inmunosuprimidos, diarreas de larga data, ese tipo de cosas, y el panel de virus respiratorios. Yo creo que existen hoy por hoy varias herramientas de point of care no multiplex, no tan multiplex, pero que son multiplex, que son bastante más económicas. Por lo tanto, yo creo que ahí uno tiene que ver la realidad de cada institución. Pero yo te diría que esos dos es algo que uno debería mirar y en el fondo intentar convencer a sus autoridades para implementarlo. Eso sí, con algoritmo de uso. Eso es súper relevante, porque si tú, no, si tú ingresas una herramienta como esta, que es cara en una institución sin un algoritmo de uso, te puede bancar el laboratorio. Entonces ahí es donde es súper necesario ponerse de acuerdo el laboratorio con los clínicos y cumplir ese algoritmo. Excelente, excelente. Bueno, doctora, ha sido un placer contar con usted. Muchísimas gracias por toda la información, súper clara también. Así que bueno, nada, bienvenidos a LATAM Hospitals, gracias por haber participado, fue un placer nuevamente. A la audiencia le comentamos que esta conferencia va a estar cargada también en nuestra web, eh, así que cualquier persona la puede revivir o bien compartirla con aquellos que no hayan podido estar en vivo durante la presentación. Antes de irnos, queríamos hacer una pequeña encuesta que las vamos a estar ahí compartiendo por la pantalla. Básicamente estamos queriendo también escuchar un poco la audiencia para entender cuáles son los intereses y tratar de ir encaminando las conferencias que vamos planteando para los próximos eventos, tratando de entender un poco más los intereses y los gustos de nuestra audiencia. Así que los dejamos y los invitamos a que puedan responder. Básicamente son algunas opciones en donde dividimos las categorías de tipos de conferencia, hablando de tecnología y salud digital, hematología, hemostasia del banco de sangre, por otro lado, UCI, emergencias y laboratorio de urgencias, resistencia antimicrobiana, microbiológica e infectología, COVID persistente, diabetes, oncología, cardiología, son todos temas que hemos ya incorporado en nuestras conferencias, lo pueden encontrar también en nuestra web de ediciones anteriores, pero bueno, queremos seguir mejorando y escuchando a nuestros participantes, así que un placer contar con la opinión de todos ustedes. Bueno, doctora, mientras se termina de responder, la vuelvo a saludar, la despido. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, esperemos volver a contar con vuestra presencia en alguna próxima edición de LATAM Hospitals. Ok, muchas gracias. Que estén bien.